Bien, hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver un tema de historia. Nos vamos a regresar un poquito. Entonces vamos de nuevo con la prehistoria. Bien, les leo el aprendizaje esperado. La identificación del periodo y secuencia del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y de la sedentarización aplicando los términos como siglo, milenio y antes de Cristo. Bien, comenzamos. Bien chicos, pues vamos a ver un poco acerca de lo que es la prehistoria, así a grandes rasgos. Se me hace muy importante este tema como para dejarlo muy a la ligera, tal y como lo hicieron en Aprende en Casa por TV. Entonces les voy a explicar un poco acerca de lo que es la prehistoria. Bien, la prehistoria es el periodo más largo de la humanidad y abarca desde la aparición de los primeros homínidos hace 5 millones de años hasta la invención de la escritura hace 3500 antes de Cristo. ¿Sí? La prehistoria se divide en dos grandes periodos. Uno es la edad de piedra y el otro es la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra tenemos dos eras muy importantes, que es el paleolítico y el neolítico. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el paleolítico. Bien, durante el paleolítico los primeros homínidos eran nómadas. ¿Qué quiere decir esto de nómadas? Pues bueno, que se establecían en un solo lugar. En este caso vivían en cuevas. Al vivir en cuevas, pues no contaban, digamos, con todas las cosas que a lo mejor ahorita nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vivían en cuevas, ellos se dedicaban a la caza, ¿sí? A la caza de pequeños mamíferos, con lo cual pues podrían comer y en algunos casos pues también hasta cubrirse con lo de las pieles, ¿no? Bien. Ellos se dedicaban también al arte rupestre. ¿Qué es esto del arte rupestre? Pues es el hecho de plasmar sus ideas, expresarse por medio de pinturas que hacían dentro de sus cuevas. Entonces ellos con pigmentos naturales plasmaban las casas que tenían, plasmaban alguna idea que querían expresar. Recuerden que en ese tiempo no había ni escritura ni tenían un lenguaje, ¿sí? Eran los primeros homínidos. Otro asunto importante de destacar es que el primer ser humano, homínido más bien, apareció en África. ¿Sí? El primer continente en ser habitado fue África. Y el último continente en ser habitado fue América. Bien. Ellos también se dedicaban a realizar artefactos de piedra. Encontraban piedras y ellos les veían las formas, ¿no? Por ejemplo, yo encontraba una piedra y como la veía filosa, pues ya, esta me sirve para curtir, ¿sí? A lo mejor yo encontraba otra piedra y me servía por la forma como una lanza, ¿sí? Entonces se dedicaban también a fabricar artefactos de piedra, armas. Y entonces fue así como el hombre de la edad de piedra en la etapa del neolítico pues fue, digamos, haciendo algunos artefactos, ¿no? Digamos, para facilitar su caza. Entonces yo les comentaba que eran nómadas, es decir, solamente se establecían en un lugar,
¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a esta etapa del Neolítico? Bien, pues en el Neolítico resulta que los van evolucionando un poquito y entonces aquí ya se vuelven sedentarios. Entonces ya el hombre sedentario pues ya no tenía que quedarse en un solo lugar, sino iba a otro tipo de lugares, ¿no? Justo donde, por ejemplo, aquí en el lugar que estaban establecidos, pues empezaban a terminar los recursos. Esto por cambios climáticos, a veces porque ya no había que cazar. Sí, así ustedes saben que los animales emigran. Entonces, al no haber que cazar, al, al haber cambios climáticos, incluso hasta fenómenos naturales, pues entonces el ser humano tenía que desplazarse, ¿no? Y entonces fue así como el hombre se hace sedentario, ¿sí? Se hace sedentario, es decir, este llega a un lugar y entonces descubre esta parte importante en la prehistoria, que es la agricultura, ¿sí? Entonces ellos comienzan a hacer sus hortalizas, comienzan a tener sus propios sembradíos, y entonces ya no es necesario que, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de algún fenómeno natural, a pesar de muchas cosas, pues ellos ya descubren la agricultura, entonces ya no es necesario que ellos partan, ¿no? Ya no es necesario que ellos se vayan del lugar, porque ellos ya aprendieron esta técnica, ya aprendieron a sembrar y a cosechar. Y junto con la agricultura, pues también pasa esto, ¿no? La ganadería. Entonces ya empiezan a saber que también pueden, digamos, ellos criar animales. Y entonces ya estas dos cosas, pues ya, ¿no? Y sus armas comienzan a ser más sofisticadas. ¿Por qué? En esta parte del Neolítico ya la piedra es tallada. Es decir, ellos ya le dan forma a lo que van a realizar. Entonces, piedra tallada. Además aquí, pues ya, con esto, pues ya, se quitan el frío con el fuego. Y entonces empiezan digamos, también a curtir otro tipo de pieles. Y entonces todo esto, pues ya, ¿no? Entonces ya con este tipo de cosas, pues ya el hombre se vuelve sedentario, ya no va a ningún otro lado, ya se establece en un solo lugar y ya comienzan a ver como aldeas, ¿no? Ya empiezan a formarse así como aldeas en donde pues ya se establecen. Entonces en la parte del Neolítico aquí también ya empiezan a hacer vasijas de cerámica, ¿sí? Ellos, por ejemplo, empiezan a hacer pequeñas figurillas, ¿sí? Eh, las formas que más tenían para hacer sus figurillas eran, digamos, mujeres y también animales, ¿no? Eran así como que sus formas predilectas. Sigue la pintura rupestre en esta parte, siguen también plasmando algunas ideas en las paredes. Y bueno, ya después de esta parte de la edad de piedra, pues sigue esta parte de la edad de los metales, ¿no? En donde ya hay ya hay otro tipo de técnicas del hombre, evoluciona. Y entonces en la edad de los metales, pues tenemos que empieza a trabajar con el cobre, con el bronce, con el hierro y además el comercio, ¿sí? Ya a partir de esto, pues ya empieza a ver como que esta parte del comercio, ¿sí? Ya no es así como acá que es digamos como por intercambio, como por hurto, de aquí ya en esta parte ya está establecido lo que es el comercio. Entonces, chicos, así a grandes rasgos esto sería así como que lo que sucede en la edad de piedra.
Ya sabemos que por cambios climáticos el hombre se vuelve, por cambios climáticos y porque se les terminan los recursos y entonces se tiene que adaptar, el hombre, bueno, los homínidos se vuelven de nómadas a sedentarios, ¿sí? Y entonces ya ocurre todo esto en lo que pasa en la prehistoria. Ya después cuando llegamos a esta etapa que es la invención de la escritura, donde ya empiezan a tener un lenguaje, donde ya empiezan a través de códigos, a través de signos, pues ya se empiezan a comunicar y entonces termina la prehistoria y comienza la historia, ¿sí? Pues bien chicos, espero y les haya servido un poco este video. De todos modos no olviden ver el video que les dejé en YouTube. Y bueno, cualquier duda estoy para servirles. Muchas gracias chicos.